Bienvenido a mi canal Aprovecha el Día. Y vamos a aprovechar el día hablando de las pandemias. Comenzamos. Las pandemias, ayer, hoy y siempre. ¿Qué es la pandemia? La pandemia es una enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, traspasa gran número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. Además, ataca casi todos los individuos de una localidad o región. Al respecto, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS? En esta siguiente lámina, dicha organización señala que pandemia es la propagación mundial de una enfermedad. De una enfermedad, pero nueva, una nueva enfermedad. Asimismo, en esta lámina vamos a separar los elementos de la definición. De esa definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, en nuestra esfera tenemos una nueva enfermedad. El segundo elemento, que se extienda a varios países o naciones, y en este caso de nuestra nueva enfermedad, que es COVID-19, a los continentes. Ha extendidose su enfermedad hasta los 5 continentes. Bueno, también la Organización Mundial de la Salud dice que para que pueda aparecer una pandemia se requiere o se necesita que aparezca un virus nuevo que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad y que ese virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Como podemos ver, las pandemias han aparecido a lo largo de la historia. Y tenemos dos láminas que nos habla de ello. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. Asimismo, a medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población. Se empezaron a documentar las primeras pandemias, y estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Vamos a repasar aquellas que pusieron en jaque a la humanidad y que ha documentado una organización que se llama National Geographic al respecto. Y nos plantea 7 pandemias en la historia de la humanidad. Y vamos a empezar con la primera. Y la primera se refiere a la peste de Justiniano, ¿sí? Y vamos a hacer rápidamente una referencia general de esta peste de Justiniano. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se extendió por Constantinopla, donde gobernaba Justiniano, una ciudad en aquella época de casi 800,000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, rápida, y de allí a todo el imperio. Inclusive el propio gobernante fue víctima de la peste, aunque terminó
recuperándose. Sí, no terminó con él, se recuperó, pero al final de la epidemia, la capital imperial sí, al final de esa epidemia, esta capital de Constantinopla ya había perdido aproximadamente o casi el 40% de su población. Y en todo el imperio se habían cobrado la vida, o sea, habían fallecido más de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas evidentemente fueron fatales, catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de vivos, lo que implicaba pues una economía caótica y descendente. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. Como ustedes pueden observar, aquí la peste mermó el desarrollo de la población. Después tenemos nuestra segunda epidemia, la epidemia de la peste negra. ¿Sí? Ya solamente el título pues, nos lleva a generar inquietud. La peste negra era y sigue siendo una enfermedad altamente peligrosa. Hay brotes activos en la actualidad de ella. Una vieja conocida para todos de enfermedades es cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad y que fue aproximadamente a mediados del siglo XIV, entre los años de 1346 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento, desde luego. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal. En este caso, las ratas que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo. Lo hacían hasta las ciudades lejanas, portando las bacterias. Esta bacteria tiene un nombre significativo que se llama Yersinia pestis. Sí, lo vamos a repetir para que nos estremezca. Yersinia pestis, causante de la peste negra. Los números que dejó tras de sí esta epidemia mortal son escalofriantes, son estremecedores, son terroríficos. Por ejemplo, según los datos que señalan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de su población. Y en la región italiana de Toscana habían perdido entre el 50 y el 60% de su población. La peste europea pasó de 80 a 30 millones de personas. Según cuentan estos mismos científicos, ha sido de las epidemias más terribles para la humanidad, la peste negra. Y aún así la sociedad salió, venció, no la ha dominado, pero la ha controlado. Pues bien, ahora pasemos a nuestra tercera epidemia, llamada la viruela virus variola. Sí, esta tercera virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10,000 años. Sí, 10,000 años. Y es el causante, ese virus, de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría, en quien la padecía, en quien la tenía. Era una enfermedad grave
y extremadamente contagiosa, que diezmó, que atacó, que acabó con la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático, duro, fuerte. Esto ocurrió aproximadamente en el siglo XVIII, afectando e infectando a las personas, las cuales desfiguraba. Y en este caso, repetimos, también fueron millones y millones de personas. Afortunadamente, es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Bueno, erradicar a lo mejor es una palabra muy fuerte. Tal vez podríamos ser un poco más reales y pudiésemos señalar controlar. Bueno, precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Se refiere que Ley de Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía, y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. Ya en el año de 1977 se registró, según los historiadores, el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido o extinto. Bueno, esta es una postura. Debemos de considerarla, pero nunca debemos olvidar que ha causado grandes desastres y ojalá sí se haya erradicado. Pues a continuación tenemos la siguiente, que se llama la gripe española. La gripe española, que es una de las otras grandes pandemias de la humanidad, inicia aproximadamente, dicen los historiadores y los documentos de National Geographic, en 1918. Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1919, se registró el primer caso de gripe española. Paradójicamente, fue en un hospital de los Estados Unidos. Fue denominada, bautizada de esa manera, porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra, en esa guerra mundial. Y la información sobre la pandemia circulaba con mucha libertad como el viento y circulaba sin medida y sin control. A diferencia de los demás países implicados en la contienda, que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, ¿sí? Por todo el mundo como la actual, al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos, que fue un vehículo magnífico para que se desarrollara. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no se daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos, más cercanos, más específicos, y se estima que la tasa global, la tasa mundial, la tasa continental de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir, llegando a perecer, llegando a fallecer en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay incluso quien se atreve a señalar, a decir, a afirmar que pudieron ser 100 o un poco más de 100 millones de habitantes. Escuchemos esto, 100 millones de habitantes. Como pueden ver, ha sido terrible, fue terrible. Bien, a continuación encontramos la siguiente pandemia de la historia de la humanidad,
la llamada gripe asiática. Esta gripe asiática la tenemos ubicada en Yunnan, China. Aparece, según los historiadores, registrado por primera vez el virus de la gripe. El virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, que apareció en el año de 1957. Y en menos de un año ya se había propagado por todo el mundo. Recuerden, por todo el mundo, como todas las demás y como la actual. Para entonces, el papel de la OMS, sí, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, su organismo especializado en salud, diseñaba cada año una vacuna destinada a aminorar, a disminuir, a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe, a pesar que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus. Esta pandemia registró aproximadamente 1 millón de muertos en todo el planeta. También debemos recordar que a veces esta cifra negra nos da solamente ciertos datos, pero pudiesen ser más, muchos más, los que pudieron fallecer. Bueno, esto es en cuanto a la gripe asiática del 57. Pero bueno, a continuación viene otra gripe, una gripe de Hong Kong. Y esta gripe de Hong Kong la tenemos 10 años después de que se superó la última pandemia de gripe a la que nos referimos con anterioridad. Y apareció de nuevo, curiosamente, en el continente asiático. La llamada gripe de Hong Kong fue una variación del virus de la gripe A, H3N2, que se encontraba registrada en esta ciudad de Hong Kong en el año de 1968 y se expandió por todo el mundo. Vuelvo a recalcar, a subrayar todo el mundo, con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Y los historiadores, invocamos a los historiadores de National, señalan que aproximadamente 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. En cuanto a los números, debemos de tomar nuestras consideraciones. Pudieron ser más, pero aún así la humanidad no merece que se perezca de esa forma por la salud. Bien, después de la gripe de Hong Kong, tenemos la pandemia de estos nuevos tiempos, llamada la de inmunodeficiencia adquirida, con sus siglas del VIH. ¿Sí? Del VIH. ¿Esto qué significa? Que es una de las pandemias más graves, pues como las otras, ni más ni menos. Creo que es más grave o tan grave como las demás. Y conocida por la sociedad actual como el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Sí, decíamos en sus siglas el VIH, más conocido como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues bien, los historiadores a los que nos hemos referido señalan, afirman que los primeros casos documentados tuvieron lugar aproximadamente en el año de 1981 y desde entonces se propagó, se extendió por todo el mundo. Nuevamente hago hincapié y recalco, por todo el mundo.
concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud, como el caso de la OMS, y se cree que su origen fue de carácter animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento, la disminución del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades, como también puede ser el caso de la actual pandemia de este siglo, de este año 2019 a la fecha. Su contagio de este virus de inmunodeficiencia se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori, que otros virus como la gripe. Así tenemos que el desconocimiento inicial de ello permitió que se expandiera con mucha rapidez como ocurrió con los anteriores. Por la parte de estadísticas y números, los historiadores de este programa y de esta revista señalan que se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertos en todo el mundo. Repito, en todo el mundo, como la que hemos y la que se está padeciendo. Entonces, nosotros podemos considerar a esta pandemia también que ha venido a disminuir a la población. Finalmente, tenemos la pandemia del 2019, 2020, 2021, que se llama la pandemia del coronavirus COVID-19 y que afecta el aparato inmunológico, desde luego, como las demás, y prácticamente por vías respiratorias. Por eso es que tanto en las demás pandemias como en esta se han tomado protocolos de protección, como la actual, que su protocolo es el gel antibacterial, la sana distancia y el cubrebocas. El cubrebocas sin válvula, porque eso implicaría un riesgo. Bien, aquí tenemos el panorama de la historia de las pandemias, que no es la única. Eso no implica que deberemos de tener desinterés o ignorancia por ellas, al contrario. Con ello podemos proteger nuestra salud y no es que nos haya tocado, es la evolución y el desarrollo de la humanidad. Ante todas estas pandemias existe una forma de combatirlas y se llaman las vacunas. Bueno, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son inyecciones, líquidos, pastillas o aerosoles nasales que la persona puede tomar para enseñarle al sistema inmunitario de su cuerpo a reconocer y defenderse de gérmenes dañinos. Por ejemplo, existen vacunas para protegerse contra virus como los que causan la gripe y todas las pandemias que hemos señalado, y en este caso, pues el COVID-19. Desde luego que esas vacunas se tienen que desarrollar mediante la investigación científica que hacen las personas en los laboratorios de todo el mundo. Bien, ¿cuál es la importancia de esas vacunas? Pues son medicamentos biológicos aplicados a las personas sanas para que no contraigan el virus o para disminuirlo, como el caso actual del COVID, que se vacuna no para quedar inmune, sino para, en el caso de contagio, dice la OMS, pueda tener mayor éxito de tratamiento. Y esta importancia es que provocan la generación de defensas.
es decir, anticuerpos que actúan protegiéndole ante futuros contactos con agentes infecciosos contra los que nos vacunamos y desde luego evitando la infección, la propagación de la enfermedad y erradicándola. Y si en un momento no se erradica, por lo menos se controla. Así pues, las vacunas también ayudan a que nuestro sistema inmunitario combata las infecciones de manera más rápida y eficaz. Todo esto pues debe tener un proceso y ese proceso tiene un tiempo, no puede ser inmediato. Y ahora bien, cuando usted se vacuna, despierta su respuesta inmunitaria, ayudando a su cuerpo a combatir y recordar al germen para que pueda atacarlo si alguna vez lo vuelve a invadir. Bien, de manera resumen y con cuatro figuras podemos decir cómo se combaten las enfermedades. En primer lugar ya habíamos señalado las vacunas, pero después también en nuestra época contemporánea con todos los medios de información, justamente la información. También es una manera de combatir la enfermedad. Cualquier enfermedad, cualquier virus, lo podemos combatir si estamos bien informados. Tercero, en esta lámina aparece con los hábitos de higiene, que actualmente, en este siglo, con esta pandemia, COVID-19, con los hábitos de higiene, que hemos aprendido desde antes de las pandemias, que son parte de los elementos de la educación de la salud. Y otro, ya en esta época, que son los protocolos específicos, como es el gel antibacterial, la mascarilla, la careta, el lavado de las manos constantemente y la sana distancia de este momento como parte del protocolo. Asimismo, retomando parte de la información, si cualquier persona tiene dudas al respecto, debe de preguntar. Sí, pero debe de preguntar de manera directa y personal a un médico, la única persona capacitada y facultada para darle cauce y ruta es un médico. Y en este sentido, debemos desconfiar ¿de quién? De los rumores. Debemos desconfiar de los comentarios. Debemos desconfiar de los medios de comunicación. Debemos desconfiar del que dicen, de lo que me contaron. Debemos de consultar y confiar en nuestro médico, familiar o institucional, pero que sea un médico. Y queremos terminar este trabajo con una reflexión. El día que leí que el alcohol era malo para la salud, dejé de leer. Con esto, aprovecha el día. Cuida tu salud y nos vemos pronto.